Señoras y señores, bienvenidos a De Cero a Millón, historias de migración. Desde la ciudad de Miami, en esta primera temporada, tenemos muchos invitados de los cuales ustedes han conocido las historias, se han compenetrado, se han reído, o bueno, en algunos casos hemos hasta llorado con todo lo que nos pasa a los que decidimos en algún momento salir de nuestra zona de confort, de nuestro hogar, de nuestro país, de nuestro terruño, de nuestra patria, y decidimos emigrar, ya sea por algo personal, por algo que queremos compartir y darle a nuestros hijos, a nuestra familia y seguir adelante. O simplemente por el hecho de aventurarnos a la vida y mirar la perspectiva desde otro país, desde otro sitio, que no sea nuestra zona de confort. En De Cero a Millón, historias de migración, el día de hoy tenemos un invitado, como siempre, muy especial. Él es una persona encargada de sacarle una sonrisa al mundo, no es humorista, es odontólogo. Él es Luis Felipe Velázquez, gran amigo de la casa, familia que uno va consiguiendo el paso de los años y de los amigos. Es la familia que uno va escogiendo mientras uno va madurando y mientras uno va creciendo. Doctor Luis Felipe, bienvenido a De Cero a Millón, historias de migración. ¿Cómo me le va? Gracias por estar acá. Siendo primo, básicamente. Muchas gracias, muchas gracias. Las historias que hay a través y a raíz de todo, porque la gente se imagina que llegar a un país y estar en cierta posición después de muchos años, ser, por ejemplo, profesional en el caso suyo y ser un odontólogo y una persona encargada de la salud oral, reconocida, certificada, capacitada con todo, es muy fácil. Pero no, eso tiene unos bemoles y unas cositas detrás. ¿Cómo fue esa llegada aquí a Estados Unidos? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Hace cuánto está acá Luis Felipe? ¿Y Sunset Smiles hace cuánto existe? Bueno, mano, la historia es larguita. Tenemos tiempo. Aquí, tranquilo que como dice un gran influencer en Colombia, afán no tengo. No, son años, bastantes años. Básicamente llevo 29 años, cumplo este año, 29 años de estar en ese país. Y mi consultorio tiene desde el 2012. Ok, 14 años. Aproximadamente 14 años. Viene de Medellín. De Medellín. Sale de su colegio, se pone a estudiar en la universidad. De Santa Mónica. De Santa Mónica, ok. Estudió odontología en Medellín. Estudié odontología en Medellín, en la Universidad de Antioquia. María. Pues, ¿decimos el año, no? Claro, sí, dígalo para que saquen cuentas allá. Oiga, este man saludable, hace ejercicio. Las cuentas, ¿no? Sí, claro. Nunca vamos a decir los 35 años que lleva. Bueno, si ya dije cuántos años llevo acá. Sí, total. Sí, somos de la de Antioquia, promoción 96-1. Ok. Bueno, en el 96 no, sino una promoción porque, ya saben, la situación... Cositas que pasan de nuestra patria. Universidad se juntaron las dos promociones. Sí, nos graduamos de la de Antioquia en el 96. Me fui a hacer el rural. Básicamente la razón por la que estamos acá fue toda la experiencia con el rural. Ok. La situación de los 90s, el rural en Concordia. Ok. Suroeste antioqueño. Sí. Y en un momento muy difícil, muy difícil. Momentos de seguridad, de violencia. De lo que nos ha golpeado los últimos 60 años a nosotros como colombianos y obviamente como latinoamericanos, que es un flagelo del cual hemos tratado de salir mucho tiempo, durante muchos años, y Dios quiera que en algún momento se logre salir de eso y tengamos esa paz para disfrutar nuestros países como son, porque son una berraquera, todos nuestros países latinos son hermosísimos. Sí, igual salimos de Colombia y amamos a Colombia, regresamos, disfrutamos. Vacaciones, cosas, lo que más se pueda obviamente compartir con nuestra patria, pero sí, total. Bueno, entonces se va a hacer rural a Concordia, y a raíz supongo que de la situación... No todo fue malo, las experiencias fueron muchos, se aprende mucho, la experiencia del rural fue excelente. Entiendo que ya hoy en día no se hace tanto rural o no hay rurales, pero es la mejor experiencia. Qué bueno. Es la mejor, la disfruté mucho, pasamos muy chévere, aprendimos mucho, hicimos muy buenas relaciones, todavía tengo relaciones con Concordia.
se puede decir que ahí arrancó a migrar. De Medellín para Sí. sí, uno es migrante también dentro de su propia tierra, dentro de su propio país. Al simple hecho de cambiar de ciudad, el simple hecho Dentro de cambiar todo niño sí, de total. su casa, Sí, total. nunca había salido de la casa, Tal y cual. irse a hacer el rural, eso... Migrar. Bueno, me pones a recordar todas las historias. Es que de eso se trata precisamente, de 0 a millón. Porque cuando uno migra, arranca de 0, pero con experiencia. Y obviamente queremos llegar a ese 1.000.000 de seguidores, a ese 1.000.000 de bendiciones, a ese 1.000.000 de primaveras, a ese 1.000.000 de amigos, a ese 1.000.000 de likes, ahora que tanto, a ese 1.000.000 de reproducciones y obviamente a ese 1.000.000 de dólares. Entonces de eso se trata, de recordar y de saber por qué salimos de 0 y vamos ahora a 1.000.000. Ahí vamos, todavía vamos. Bueno, entonces sigue con Concordia, fue una etapa bonita. Vivimos, yo creo que todas las etapas que se viven en el rural, Okay. sin entrar mucho en detalles, pero sí, disfrutamos, parrandeamos, aprendimos, amamos Y ayudaron. y ayudamos. Sí, total. Sí, dejamos una huella, Qué bonito. Eso es lo más hermoso, eso es bonito, sí. ir dejando huella. Pero desafortunadamente no todo es color de rosas, la situación, aquel área tan conflictiva entre guerrilla y paramilitares era un punto de encuentro bien fuerte. Y la verdad nunca me enteré por qué, pero realmente lo que marcó todo fue el momento en que desafortunadamente el gerente del hospital, muy amigo, muy compañero de trabajo, muy amigo a nivel hasta personal, pierde la vida a manos de no sabemos quién en ese conflicto. Y ya las cosas estaban difíciles, había pasado prácticamente el año rural ya. Yo decido que no encuentro como paz. Claro. Y no encontraba todavía momento para irme para Medellín. No quería regresar a Medellín tampoco, no quería saber nada. Tenía unos familiares acá, o tengo todavía mis primos, Sí. hermanos, muy queridos, mi tía, su esposo, mi tío, pues que en paz descanse, me recibieron acá. Yo llamé a mi primo y le pregunté, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay para hacer? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Ojo ¿Qué pues, hacemos? que no es que hay para hacer, sino cómo se hace. ¿Cómo se hace? Y todo depende a dónde vas a llegar. Sí, claro. Vamos a llegar a Miami. Ya muchos conocen y saben, pues el transporte, por ejemplo, es una cosa que no se me olvida. Lo primero que me dijo fue, con mucho gusto, por aquí a la orden, esta es su casa, Pero traiga con qué comprar su carrito. No se me olvida, eso fue lo primero que me dijo. es que, o sea, aquí en los Estados Unidos y sobre todo en la Florida, pronto ciudades grandes como Boston, como Nueva York, como bueno, El sistema público de transporte. es un poco más agradable y se puede uno manejar y se puede uno trasladar mucho más fácil, pero aquí en la Florida es indiscutiblemente indispensable un medio de transporte, o sea un carro el más pequeñito, el más económico, lo que sea, pero tenga un carro porque lo necesita, o sea, se necesita, es una necesidad, no es un lujo. Entonces le dice a su primo, traiga para comprarse su carrito. Traiga para comprarse su carrito. Entonces, bueno, a buscar cómo, las liquidaciones, pues, Claro. no, yo apenas estaba empezando mi vida laboral, digamos, con el rural, un poquito que había ahorrado, todo eso, tratando de organizar con qué y cómo y cuánto. Pase de pesos a dólares. Y entonces pase de pesos a dólares, todavía no estaba la plática completa, me vengo con 500 pesitos en el bolsillo, $500 en el 500 bolsillo. dólares. $500 era lo que yo traía en el bolsillo. Con ganas de ir a conocer Orlando, porque nunca había venido. De vacaciones. Una oportunidad previa se había dañado pues el viaje para conocer y pasear, entonces había que conocer, ir a Orlando. Y bueno, con eso me vine. Me recibieron muy, muy amablemente. Y a eso hay que descontarle, en aquellos años, 20 y tantos años atrás, tú tienes que llegar con algo, ¿no? Claro. Arepas, Claro. quesito. Claro. eh, Con todo el mercado latino. Con todo el mercado. Que hoy día, aquí sobre todo en Miami, en el sur de la No, Florida, aquí se ya consigue de todo. hoy en día. Sí, o sea, no extraña. Aquí al frente tenemos un supermercado Sí, donde se total. consigue todo. Bendito Dios, ya se consigue de todo. Sí. No sufre uno con la tierra. Pero era una maleta de este tamaño, esto y no sé cuántas arepas. El cartel de la arepa. El cartel de la arepa, quesitos y Bocadillos. café, bocadillos,
chocorramos, claro, bombones, cosas que uno extraña. Sí. Oiga, una cosa que ha pasado y que nos recomiendan mucho, sobre todo los amigos cuando vienen de visita y los que viven un poco más hacia el norte, en otros estados, dicen, ay, venga, si algún amigo viene de Colombia, traigan los quipitos. Oiga, los quipitos son, qué rico, cosas de la niñez. Cosas, sí, esas cosas que te traen recuerdos y esos sabores que uno no... O sea, el peaje que usted trae era una maleta repleta de chucherías colombianas. Y una anécdota muy chistosa fue en inmigración y en la entrada del aeropuerto no te dicen nada. Tú sigues con tu maleta, pero llegas de una vez a la casa y te la decomisan. O sea, migración ni lo miran, pero en la casa, esto es de nosotros. Y era sentarse, literalmente muy queridos, llegamos a la casa y al otro día el desayuno era arepa con quesito para ellos y usted no, porque usted acaba de llegar. usted cereal, ¿no? Lo que come aquí, un pancake o un waffle. No, pues sí, fue una experiencia muy chistosa. Oye, pero qué bueno. Pero sí, toda esa época la disfrutamos mucho y la verdad que hasta el día de hoy muy agradecido, no tengo ni cómo agradecérselo a mis primos y a mi tía, eso hay que rescatarlo. Y a mi tío, pues todos, familia, lo reciben muy queridos, fueron y han sido conmigo. Bueno, llegaron aquí con $500, recién graduado de una carrera profesional, la cual no es válida en este país hasta que uno homologue. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el siguiente paso ahí? Después de eso, uno dice, ok, yo soy odontólogo en Colombia, me acabo de graduar, aquí está mi título, pero aquí no funciona. Eso ya es otro tema y bueno, puede ser hasta controversial porque las cosas han cambiado. Han cambiado, mucho. Sí, total. Obviamente estamos hablando de hace 29 años. Sí. Cuando yo llegué, ni mis primos ni nadie alrededor tenían realmente algún conocido odontólogo. Mira, métete por aquí, hace, busca. Cero. Arranque solito a investigar. Entonces, mire, a ver, típico de todo el mundo, apoya aquí, apoya allá, trabaje aquí, trabaje allá, a ver qué puede hacer. Sí. A ver cómo empieza a conocer gente, cómo se ocupa. Y pues empezar esa vida en un país o ciudad es completamente diferente la rutina. Con otro idioma. Con otro idioma. En aquella época sí había gente que hablara inglés en Miami. Sí. Hoy día es complicado. No, se consigue todavía, pero sí, total, obviamente el español. Pero la verdad que sí era mucho más americano, se hablaba mucho más inglés. Claro. Entonces, pues cuando yo me vine de allá para acá, en realidad era con dos metas, digamos, a mediano y corto plazo, por si acaso, y una real, que era ser odontólogo en este país. Siempre la real era ser odontólogo en este país. Sí. ¿La meta a corto plazo cuál era, Felipe? Pues no, si me devuelvo con las manos vacías, por lo menos que llegue hablando inglés. Por lo menos llego hablando inglés y conocí algo. Y bronceado. Sí. ¿Y la mediana? La meta a mediano plazo. Hacer una vida, pero en realidad nunca me quedé ni pensé como en esa. Y ni tampoco con la de corto plazo. En la de corto plazo empecé a trabajar fuertemente desde un principio porque yo dije, si uno sin inglés no... Sí, total. No llega a ningún lado. Y yo quería y me gustaba. Entonces, pues me dediqué a eso. Y a pensar en cómo se lograba conseguir un camino para validar y toda la cosa acá. La homologación de las materias, de las cosas, de todo, y empezar con todo el proceso como tal. Que hoy día ha cambiado, me dices. Sí. Entonces una de las palabras uno de los comentarios fue, mira, yo conozco por allí, hay un odontólogo que es colombiano, vamos a ver si nos colabora. Y lastimosamente es difícil porque uno llega y te cierran las puertas en la cara. Es difícil. Y en aquella época uno va a querer ser como para hacer, ¿cómo se llama? Como shadowing, como estar observando, ser asistente, alguna cosa, pues uno como hombre, ahí les gustan son las mujeres asistentes, entonces hubo un cierto choque difícil y la verdad no me colaboraron mucho como ya odontólogos licenciados, pero no entremos mucho en detalles. Sí. Es difícil y acomodarte a la cultura, a la gente, la comida, es difícil, era difícil, pero bueno, poco a poco uno se va relacionando con la gente, llegar a donde mis primos, resaltable eso también, que pues estaban en la lucha, saliendo adelante, creciendo, y había plata para el mercado, la renta, ellos vivían a ras. Llegamos muchos que es a mes. Llega uno a fin de mes y ya, listo, sí, total. Y algo que te golpea es que llegas a un lugar
Miami. Sí, Miami. claro. Salgamos. Ah, una salidita es... No, es que este mes no alcanza, vamos a tal lado. Vamos. Claro. Y yo con mis 500 pesitos, y yo decía, hermano, venga, vamos, nos tomamos una cervecita y yo lo invito, y nos tomamos unita. Bonita, sí. Y unas cuantas veces fue eso, ir a tomarnos unita, una Claro. cada uno. Y se acaba, haga durar la cervecita y... Estírela toda la tarde. Estírela lo que más puede, cuando ya está caliente nos vamos para la casa. La cerveza caliente. ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo Felipe viviendo con los primos? Bueno, como dicen por ahí, una visita es querida por cuántas semanas, meses y ya después huele a feo. Es difícil, Sí, sí, ¿cierto? sí. Porque uno entonces Claro, saque el total. mercado, que colaborar para esto, para lo otro, uno sin pagar renta, durmiendo Total. en el sofá o en un colchoncito al lado de la cama del primo soltero. Sí, claro. Es muy agradecido, pero es difícil, es Claro. incómodo para ellos Es un más inicio. que para uno. Sí, total. Porque uno sabe a lo que viene, pero para ellos tener a alguien ahí entonces, es difícil. es entre comillas invasivo en su espacio, en su área, en su... Correcto. Claro, completamente Entonces, de sí, acuerdo. pues cabe anotar que no tenían habitación de huéspedes con Total. los lujos y las atenciones, no. Pero lo que tenían con mucho cariño me lo ofrecieron. Lo que se tiene se estuve comparte. un tiempo ahí y luego pues pasamos a también otra cultura, algo cultural de Miami, es el efficiency. El efficiency, ok. Ya varios de nuestros invitados nos han Entonces, explicado vamos el para efficiency. Rentemos el efficiency ahí al lado de la casa y ya me logré mudar allá. Ok. ¿Dónde fue ese primer efficiency? ¿Por qué lado? Ahí mismo, al lado de Ok, la casa. al lado de ellos. Ellos tenían uno, habíamos colaborado a remodelarlo, a organizarlo. Ah, ok, entonces y entonces estaba nuevo y cómodo y pues ya una vez estuvo listo, Y ahora sí. vámonos para allá. Démosle su espacio, tengamos nuestro espacio. Y ya ahora sí a pagar renta, a pagar cositas. renta, y- los biles. Sí, claro. Bueno, a todas estas ya había llegado la platica del carro, entonces a comprar un transportation. Transportation. Es un carrito barato que todavía funciona y todavía sirve para muchos añitos más. Sí, afortunadamente me fue bien, no como muchos que se compran su carrito barato y a los meses les está dando problemas y eso, no, mi carrito, un Hondita de los años 80, Bendito Dios. bendito Dios. Vaya a la fija. Hemos tenido invitados. Me aconsejaron muy que- bien, que son- dentro de ese grupo de amigos de ellos, se volvieron mis amigos y si hubo alguien que sabía de carros, le gustaban los carros, me aconsejó y hasta hoy en día somos súper amigos, somos grandes amigos. Y me aconsejó, mira, cómprate este o este, eso te conviene. Y me salió muy bien afortunadamente el carrito, Transportation, me funcionó, nunca me dejó areo y lo heredó mi hermano, mi mamá, hasta Ok, que hasta que mi hermano se accidentó en él y Ok. pérdida total, pero sí, me funcionó y afortunadamente pues ya resolvimos eso, entonces nos podíamos mover aquí y allá, porque al principio, volviendo a ese tema, al principio tú llegas y la gente se levanta a trabajar en el país Sí. de las oportunidades, Claro, y se van total. a trabajar y no vuelven hasta las 6 de la tarde, 7 7 de la noche, y estás todo el día en bicicleta. Tenían bicicleta que me prestaban. Sí, claro. Entonces podía ir a la escuela a aprender inglés en la bicicleta. ¿A cuánto estaba la escuela de la casa? No estaba lejos. ¿No estaba unas- lejos? Por lo general las escuelas están cerca donde el high school, donde Sí, va todo lo del del- barrio. del barrio, sí. ¿Qué te dijera yo? Tal vez eran unas 4 millas, 5 millas en bicicleta, ¿no? Pero en pleno verano, esas 4 millitas, Ah, bueno. esas millitas en verano, dice 4 millas, Dios mío. En bicicleta es sudar uno la gota gorda. O las comodidades que hay hoy día son completamente distintas y diferentes. Todo eso nos forja, todo eso nos enseña un montón de cosas. No me había sentado realmente a hacer un recuento de la historia Sí. como tan detallado. De eso se trata de Cero a Millón, de recordar Chévere esas el programa, historias. muy chévere el programa. ¿Y sabes por qué? Porque los que hemos llegado, yo llevo muy poco tiempo acá con mi familia, pero los que hemos llegado en algún momento nos hemos sentido agobiados, nos hemos sentido deprimidos, nos hemos sentido en un nivel que dice uno, ¿será que yo hice bien? ¿Será que cometí un error? ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Qué falta? Voltea uno a mirar para el cielo y dice, Señor, ¿en serio? O sea, yo sé que tus tiempos son perfectos, pero te estás demorando. Y a veces siente uno que está haciendo las cosas mal o que no hay salida.
y, y empezar a escucharlos, por ejemplo, a ustedes con sus historias, con lo que han tenido que pasar, con lo que han tenido que vivir, ver en estos momentos las carreras exitosas como empresarios, como familia, como personas, con todo lo que han tenido que pasar, alguien que pueda estar viendo este podcast y diga, hey, no la estoy pasando tan mal, o ok, al final del túnel hay una luz, vamos a seguirle echando ganas. De eso se trata de Cero a Millón, es inspirar a alguien con historias completamente verídicas y completamente reales sobre lo que es un proceso de migración en cualquier parte del mundo y hasta dentro de nuestros mismos países. El solo cambio de una ciudad, de cultura, pasar un paisa a vivir en Bogotá o un rolo a vivir en la costa, en Barranquilla, es un cambio, un choque cultural enorme. Entonces, migrar no es fácil y esto se trata es desde el punto humano darle ese pequeño apoyo a esa persona que de pronto la está pasando mal. Ya obviamente si está la cuestión un poco más agravada, busquen ayuda profesional, pero esto es como con ejemplos uno aprende, como los de ustedes que son demasiado inspiradores. Gracias. ¿Qué sigue después de toda esa aventura, de llegar Pero a...? déjame decirte algo a ese comentario que acabas de hacer. Es que si alguien se encuentra en esa situación, es Sí. que hay que decirle que todos hemos pasado por ahí Sí, y que de ahí se sale. sí, Con fe, con esperanza, uno sale adelante. Con ganas, uno lo logra. No es para echarse a llorar y no, hay que meterle el pecho a la brisa y por no decir otros términos, sí, sí. pero hay que darle. Hay que meter el hombro. Eso sí, una cosa que de pronto a muchas personas se les ha olvidado traer en la maleta, que yo lo traía muy claro, y siempre le digo a las personas, tráiganlo en su maletín de mano, o en la maleta grande porque tiene que ser grande. Humildad, Ok. humildad. Eso yo creo que va en la de bodega, en la grande. En la grande. En la de equipaje, tal cual. Porque van a haber muchos reveses, va a haber gente que te apoya, va a haber mucha gente que no te apoya. No porque no quiera, no porque simplemente cada quien está en su proceso. Sí, claro. Y para mí no fue tan difícil porque pues yo lo buscaba, yo tenía ganas de venir, venía de una situación un poco compleja y lo más importante pues me acaba de graduar, odontólogo rural, no tenía tantas cosas, no tenía compromisos, no tenía haber crecido tantas cosas en Colombia que ya uno se viene de pronto con un ego por aquí o yo venía limpiecito. Acabadito de salir de... Y yo creo que eso fue un factor muy, muy importante. Recuerden, los que están pensando en emigrar, Muy importante. en la maletica de bodega, de equipaje, la de 23 kilos, la grande, Mucha humildad. echen humildad. Qué buen consejo, qué buena frase. Cada invitado nos ha dejado una frase y esta es la de este podcast. O sea, está espectacular. Y entonces, Felipe, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, primo? ¿Qué sigue después humildad, cuando ya estábamos funcionando mejor, hay una anécdota que yo no sé si mis primos lo recuerden, mis amigos que estaban en ese momento conmigo. Puedo contar algo. Sí. Fue que tuve el privilegio, digamos, por si de pronto estás en Miami y nos vas a escuchar en algún momento. En algún momento estábamos en donde era el American, donde ahora es el Casella, ¿no? El Casella American Center. Airlines Arena en ese momento era la discoteca esta de Gloria Estefan, ¿no? Ok. Ya me tocó ver en uno de los actos de humildad de pronto para aquella persona y mía ver ahí mismo, en una tarima a Juanes. No. Ahí. Y yo voy y lo veo yo, marica, Juanes. Y me quedo ahí y mis amigos, que vamos, que la rumba, que vamos para adentro, pero vení, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, este man. Me encanta, ¿quién es ese man? No, vamos para adentro. Y yo, marica, parémonos aquí todos, escúchenlo un ratico. No, vamos, ¿quién es ese man? Digo, marica, van a estar pagando boletas a 50, 100 y $200 algún día para ver a este man. Este man es huevón. Se fueron, yo me quedé y yo decía, mano, tenaz este man aquí presentándose, lo había escuchado en Colombia. Arrancando acá. Uf. Y entiendo que la historia de Juanes empieza en Los Ángeles y tenemos un amigo, muy amigo de nosotros, que es muy amigo de Juanes. Okay. Y nos contaba que Juanes con su humildad y su cosa le tocó duro también, como total, a todos los inmigrantes, a todos.
Hay muchas historias, por ejemplo, Balvin lo cuenta en su serie en las plataformas digitales, que llegó a pintar casas a Nueva York. O sea, todos hemos pasado por... Aquí se escala y se escala mucho. Y hay unas oportunidades enormes, gigantescas. Este país todo lo puede, este país es increíble. Amando obviamente y respetando el país de nosotros, de nuestros orígenes, pero las oportunidades aquí en América son brutales, en los Estados Unidos son enormes. Sí. Y si uno tiene constancia, disciplina, humildad y ganas de echar para adelante, la logra. Sin demeritar que en nuestros países no se ha logrado, claro que se ha logrado, pero bajo otras circunstancias. Y no son las oportunidades para todo el mundo. Yo diría que aquí las oportunidades están para todo el mundo. Para todo el mundo. Sí, el que las sepa aprovechar, la saca del estadio. Y sea lo que sea, muy agradecido con este país, porque Total. es que nos recibe. Sí. Mientras tú hagas las cosas bien, Siguiendo las reglas. siguiendo las reglas. Las normas. Respetando las reglas y las normas, sí, señor. Tal cual. Bueno, arrancas ve a todas estas. Después de esto de Juanes, ¿has vuelto a ver a Juanes en concierto? Después de eso, güey. No, después de eso sí lo vi, le pagamos boletas y todo, claro. ¿Y qué decían después los amigos? ¡Parce! Usted la cantó. Claro, les lo dije. ¿Se acuerdan? No, pero es que siempre hay un sí, pero no y ya. Pero sí, había que ver los locos brincando en el concierto de Juanes y todo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, sigue después de estar ahí con los primos, se va para la Efficiency, ya arranca toda la parte de educación, de formalizar toda la parte profesional. Sí, entonces empezamos con los pasos, ¿no? Claro. Que entonces empiezas a ser asistente en un lugar, pues en una clínica normal, bien, Sí. de asistente, viendo cómo los doctores trabajan, aprendiendo. De nuevo, la humildad es el doctor. Sí, Hay claro. doctores que de pronto hay doctores con menos experiencia o recién graduados que te preguntan. Yo lo he hecho ahora que ya soy graduado y tengo asistentes o higienistas que trabajan para la clínica donde estoy y son especialistas en su país y están aprendiendo. Siempre les digo, el apoyo que necesiten, con mucho gusto. Claro. Y es uno, y también en su momento les dice, bueno, si hay algo que me quieras aconsejar, que tú harías diferente, que abierto a aprender. Siempre estamos aprendiendo. Y dar la mano. Humildad. Y dar la mano. Y aprender y dar la mano. Entonces, empezamos el camino de ser asistentes, aprendiendo de aquellos doctores, buscando el siguiente nivel, que es lo que hacemos, higienista. Ok. Y luego empezar a buscar como la forma para ser odontólogos. Entonces, en ese proceso eso se toma un tiempo completamente largo. Mientras aprendes el sistema, el movimiento, aprendes a cómo funciona todo en este país, la parte de salud, la parte de la odontología, presentar los exámenes, la parte pues sin entrar en muchos detalles, pues el proceso de ser higienista es un poco más fácil y más corto que ser odontólogo. Sí, claro, empiezas total. por ahí. Pero son escalones campo, que toca hacer. Y aquí, este país es el de los certificados. Tiene que certificarse para esto, certificarse para esto, certificarse. Cada paso exige un certificado. Correcto. De cada profesión. Y tiene un objetivo y una razón de ser. Claro. Entonces empezamos por ahí, asistente, higienista. Gracias a Dios esa parte pues la logré hacer pronto y empezar a aprender y a crecer y a, digamos, ya tener algo, una carrera técnica, porque ser higienista aquí es como ser técnico. Entonces ya te puedes acomodar un poco mejor económicamente. Te organizas, disfrutas, empiezas a respirar y a disfrutar de Miami. Ok. Ya puede uno salir a tomarse no una, sino dos cervezas. Dos cervecitas. Ok. Y es fácil envolverte ya en el sistema económico y consumismo digamos, de la ciudad, del país, y empiezas a disfrutar de cosas, los hobbies, las motos, las cuatrimotos, todas esas cositas. Y los juguetes, empieza uno a disfrutar de eso. ¿Y a qué vengo con ese cuento? Porque empiezas a disfrutar de esas cosas y se te empieza a olvidar cuál es ese punto allá de a dónde es que vamos realmente. O sea, es fácil desenfocarse acá. Sí. Ok. Sí.
Entonces empezamos a mirar eso y a disfrutar de todas estas cosas con los amigos, el grupo de amigos y saliendo y disfrutando y los juguetes. Y de pronto, oiga, acuérdese de su objetivo principal, ¿cuál es? ¿Cuál es su meta? Usted tiene una meta aquí y entonces empiece. No, sí, empezamos a estudiar los exámenes y ya para odontólogo es un proceso más complicado y tienes que presentar tus exámenes primero y luego ser admitido en la universidad. Claro. Y en fin, entonces estudia. ¿A qué voy con eso? Los amigos te llaman, vamos para esto, vamos para lo otro, y tú, estoy estudiando, estoy preparando mis exámenes. Entonces, trabajar y estudiar, y tienes ese proceso de dedicación, de juicio, que te llaman a descarriarte, y tú, claro, no, tengo que estar enfocado. Y me dediqué, pues, las etapas que lleva, hasta que finalmente se toma un tiempito. Se toma su tiempito. Y pasar los exámenes y luego viene el proceso de vamos a aplicar a las universidades. Y esperar a que admitan y esperar a que te admitan. Corrí con muy buena suerte y una ayuda pues muy grande también ya para esa época, dentro del proceso de la vida se me alargó un poco. Y la esposa de mi primo se casaron, ella vino de Colombia, tenía pues su odontóloga también, y ella llegó muy enfocada y se puso a hacer sus exámenes y la admiro mucho, muy tesa. Entró a la universidad rapidito. Okay. Como quien dice, llegó después, me alcanzó en el proceso de estudio, muy dedicada, y pasó los exámenes, yo estaba en el proceso y entró a la universidad. Ojo que eso es muy clave porque estamos hablando de un pequeño desenfoque nomás por disfrutar todo lo que conlleva vivir en este país, que abre las puertas absolutamente para todo, pero si uno pierde el foco se puede ir. Okay. Y si te acomodas, te quedas. Claro, total. Te quedas como higienista y no tiene nada de malo, pero hay muchas personas, cuando tú vienes con tu enfoque, hay personas que dicen, no, yo me quedo como higienista, está bien. Nada de malo con eso, ¿cierto? Claro, pero si el enfoque era, voy a ser odontólogo, no me puedo desenfocar. Qué cosa tan loca y esto. Entonces, esto es, o sea, esas son las experiencias que nos marca la vida, y de esto es que toca aprender. Qué ejemplos tan latentes y qué admiración por cada historia que nos han contado. Señor. Entonces, de esto me ayudó a mí porque ella entró primero. Ok. Hizo su primer año. Y yo ya durante ese primer año logré sacar mis exámenes y todo, y le dije, bueno, me voy a presentar, contame, ayúdame. Súper quería, fue la mejor ayuda del mundo porque me dijo, ella acababa de hacer el proceso, estaba bien puesta allá, y me dijo, estos son los pasos, haz esto y esto y esto, prepárate en esto, estudia esto, y me dediqué. Y cuando quieras venir, te recibo con mucho gusto para que veas cómo es el proceso de la universidad y conozcas a la gente. Eso, así, claro, las puertas de par en par, te cuento. Me ayudó muchísimo. Conocí los doctores, la clínica, todo el faculty allá en la universidad, súper queridos, muy chévere. Claro, con mis exámenes tenía que ser un buen candidato aplicante. Claro. Tenía mis papeles, mis exámenes y todo bien. Y dentro de todos los requisitos cumplía con un buen perfil. Con el estándar, sí, total. Examen de práctico, porque también es de manual. Y me fue bien, más me llamaron a una entrevista. Y en la entrevista, ya conociendo a toda la gente y dando una buena entrevista, eso me ayudó muchísimo. Buenísimo. Y entras a la... Y entro a la universidad. Ok. Y ahí otro. Otra experiencia. Otra experiencia. Muy recomendable la experiencia. Fuimos a UF, a la Universidad de la Florida en Gainesville. Okay. En ese entonces, el programa ha cambiado un poco últimamente, pero en ese momento requería un año allá y un año en Miami o en otra clínica satélite del mismo programa. Entre comillas, como otro rural, como el de aquí, más o menos. Es estudio. Sí. Ya hay más programas, sí, porque total. En ese entonces eran más limitados. Dentro de la Florida en ese entonces habían 2 programas. Y ya. Ya hay, no sé, 5 o 6 programas diferentes. Todavía sigue estudiando, todavía se sigue capacitando, sí, todavía sigue yendo a cursos, todavía está actualizado a toda hora, sí, total.
Entonces, este programa en particular, en ese momento requería un año en Wow. Gainesville. Entonces, múdate a Gainesville. Otra migración, ya Otra ves, migración. sí, otra migración. A vivir pues el año de universidad. Al principio ese año es un poquito pesado porque hay que volver a estudiar otra vez y repasar todo el examen que ya estudiaste y presentaste de todos los conocimientos, volver A retomarlo. a retomar esos conocimientos ante instructores y presentar exámenes y que te vean cómo trabajas y empezar a estudiar clínicas y ver pacientes. Entonces un año bien activo. Al principio mucho estudio, nada de fiesta ni nada. Ya al final del año, del primer año, tomas un respiro Y dice, bueno, ahora y sí. puedes salir y Bueno. conocer y conoces el ambiente estudiantil de Gainesville. En aquella época fue divertido, chévere, Divertidísimo, sí. lo disfrutamos esa etapa también. Tanto que ya no quería volver a Miami. Ok. Busqué formas uno, pues, lo bueno y lo malo, digamos, de ser colombiano es que uno siempre le busca la vuelta a todo. Uno quiere, Sí. no, pues de pronto. No es rebusca. Es una rebusca. Y traté de continuar una especialidad, de hacer otra cosa, de quedarme. Pero me dijeron, sí, te recibimos en el programa, pero ve y termina a Miami y vuelves. Y yo decía, ir y volver. Ya pues no me Sí, da. no da. Si yo me voy, ya me gradúo y Y ya quedó anclado, ya ha hecho raíces pues en Miami. entonces sí, eso fue lo que hice. Terminé allá, me regresé ya a Miami, hice mi otro año y otra experiencia también en la clínica aquí en Miami, en la clínica de Hialeah. Súper chévere, la disfrutamos también mucho. Qué alegría la que hay en Hialeah. O sea, La clínica es una ciudad espectacular, tiene su magia Tiene su Hialeah. magia. Pero sí, muy chévere, muy chévere. A toda la comunidad cubana de Hialeah, un abrazo enorme. Tengo varios amigos que son, Dios mío, son demasiado divertidos y demasiado queridos. Bueno, ¿en qué momento el doctor Felipe hace su primer tratamiento, su primera calza, tiene su primer paciente? Bueno, sin contar las prácticas, Sí. obviamente, pues, tú te gradúas y todo eso, muy chévere. digamos el primer paciente ya pago, pues, o sea, ya empiezas a buscar, sí, hay que aplicar, hay que buscar, a moverte en conexiones y encuentras como aquel lugar donde te contratan y tú sales y con todo lo que te han dicho, que las demandas, que los tratamientos, que entonces uno como que si nunca en la vida hubiera visto un paciente. Esa fresa sí. Y eso es un periodo de acople, eso es un periodo fuerte de acople. Fue un poquito complejo el primer lugar donde trabajé. Por uno sale muy inseguro. Muy buñuelo, Muy sí, buñuelo, total, sí, muy total, buñuelo. como todo, o sea, es que nadie nace aprendido, o sea, y esto es de cualquier profesión, cualquier cosa es de practicar y de ser constante. Entonces, pues normal, sale uno con nervios. Y entonces, pues aquel sueño ideal de que me graduó y empiezo a trabajar en la clínica de mis sueños y todo esto, no pasa. Pero no es malo, sino que tú estás en un periodo de adaptación y o funcionas o no funciona, o te funciona o no funciona. Otro escalón. Y entonces buscas otro trabajo, 2 trabajos, porque ya pues como odontólogo es más fácil, tú trabajas por días, un día aquí, un día allá, diferentes clínicas, y empiezas a crear como esa experiencia de laboral. Y mirar que en una clínica se siente uno mejor que en esta, ya empieza uno a totalmente, definir. O sea, depende del aspecto humano también, y que vaya acorde con tu ética y lo que tú quieres y cómo quieres tú tratar tus pacientes y todo eso, te empiezas a trabajar en diferentes lugares y a ubicarte. Okay. Y a seguir estudiando. Y a seguir echándole bola. Hay que seguir estudiando, entonces a reforzar conocimientos en qué área te gusta más, que si los implantes, que las cirugías, que si endodoncia, que es lo que más te guste. Y empecé a meterme mucho pues con el tema de los implantes. Doctores colombianos ya te colaboran también, te haces amigos hasta hoy en día, amigos de esa época para quien trabajé o que trabajé como asociado en sus clínicas. Tomé cursos con él,
con uno, con otro, con varios, estudié diferentes cosas. No todo el mundo queda para la posteridad, pero sí hay varios doctores que siguen siendo mentores y amigos y te apoyan hasta el día de hoy. Cuando tú tienes una duda, una consulta, tú llamas, buscas y ahí están. La red de Ahí apoyo, están, se la va red de formando apoyo, la ahí red de están, apoyo, sí. es que eso es importante. Crear ¿no? buenas relaciones. Sí. También le digo lo que hablaba también de la humildad, eso he aprendido mucho yo. Tú un día estás bien, un día sabes mucho y otro día te salió algo que no esperabas. Total. Y ahora con la depende de cómo tú tecnología. manejes eso y cómo tú manejes las relaciones y aquellas personas con quien has trabajado y a quien has conocido, si tú dejas una buena impresión, Las puertas van a estar las abiertas. puertas están abiertas. Sí, vuelven y te contestan, te apoyan, te ayudan. Felipe, Y cuando tú puedes apoyar y ayudar, ahí también debes hacerlo. durante toda esa etapa, momentos oscuros, momentos que uno dice, No, pero no hablemos de momentos difíciles, pero los Ok, hay, ok, los sí. hay. ¿qué hacer para salir de esos momentos difíciles? No, y hay que echarle respirar. Mayor lección también es esa, respirar profundo, no reaccionar. cabeza fría. Y en algún momento, no lo voy a negar, pasaban cosas, tú reaccionabas de la peor manera, contestabas feo, decías cosas que no debían haber salido de tu boca. Claro. Y Creo puedes que dañar amistades, nos ha pasado, relaciones, cosas. nos ha pasado a todos, a todos nos ha pasado. O sea, el tal mejor cual. consejo es respira profundo, cuenta hasta cuánto, hasta 10. Y si no es suficiente, de 10 para atrás, A 1000, a lo que puedas. cuente hasta el millón si hasta quiere. que tu respuesta sea totalmente consciente. Coherente. Ok. Porque las palabras pueden ser mal interpretadas, las Claro. palabras pueden ser mal dichas, no voy a decir que Y a veces ni siquiera es la palabra, es el tono en el que el lo dice uno. tono también es muy, O sea, muy- pueda que uno esté respondiendo de la mejor manera, pero si el tono de la no voz es lo que se dice, sino ayuda- la forma sí, en que se dice, es el tono. 60%. Es el tonito, sí, tal cual, tal cual. Uy, qué buena reflexión, ¿no? Qué buena. Sí. Consejos para los que están llegando, para los que están pensando en llegar y para los que ya llegamos. Consejitos prácticos que dice uno, oiga, bueno, por ejemplo, el que le dijo su primo, tenga un carro, consiga la plata para el transportation. Y consejitos así por el estilo, para rentar una casa, para abrir una cuenta, para ahorrar, para empezar a hacer la vida crediticia, para, no sé, que cosas que son tan importantes acá que le ha tocado hacer. Dice, uy, no, es el paso a paso, pero si las Cosas hace en orden, que- le va bien. Cosas que uno aprende, pues, ahora que lo dices, hay detalles que uno, tú vienes, tienes que sacar una licencia. Ahora es más complicado, Sí. pero antes era, mientras más rápido saques tu licencia de conducir, eso es lo que te dice a ti cuánto tiempo llevas viviendo. Eso es lo que te dice a ti cuánto tiempo llevas conduciendo para que entonces el seguro del carro, que aquí es un costo increíble, Sea más entonces más bajo. empieza a bajar a medida que tú llevas tanto tiempo con la licencia. Ok. Así tú no tengas carro, así no vayas a manejar, así no vayas a volver. Por ahora, saca tu licencia. Lo primero, o sea, literalmente bájese del avión y mire cómo hace para sacar la licencia de la Mientras Florida. sea posible, Lo más. bajo las leyes como Sí, son claro. ahora. En ese momento Por tú todas podías las ir de a la sacar ley. una licencia al otro día que llegaras para manejar así fueras extranjero y te la daban. Una temporal, básicamente. Una temporal. Sí. Ok. Y pienso yo, no sé, puedo estar equivocado, no sé, porque pues las leyes de inmigración cambian. Sí, total. Y están tanto que cambiando, Están apretando la situación. Y cada estado. Puede que te den la licencia temporal, pero a mi creer es esa fecha queda registrada. Ok. Y eso es lo que te da el inicio. Básicamente ahí empiezas a vivir. O sea, por encima de Ahí muchas empiezas cosas a empieza vivir. uno a vivir aquí. Empieza uno a ser visible. Correcto. Aquí, ok. Segundo, esa fecha, cuando tú te vas a ir a otro estado, aquí esto es un país que se llama Estados Unidos, Sí. son diferentes, 51 estados, Sí, cada estado tiene sus reglas y cada estado es tu residencia diferente. Entonces, si tú vas a estudiar en la Florida o si vas a estudiar en California o si vas a estudiar en el estado de Nueva York, tienes que ser residente de allá por un año Ojo. para poder que tu tarifa de residencia sea de ese estado. Ok. Segunda clave, pues muy importante. Ok. Tener si te vas a ir a estudiar a otro estado, tener una licencia de allá por lo menos un año, porque si no, entonces eres extranjero. Es como si vinieras de Colombia a ser extranjero. Una vez estamos hablando de cuando ya eres residente. Ok. Es O sea, otro ser tema. residente en la Florida no es lo mismo que ser residente en Nueva York No. o ser residente en Los Ángeles. Para estudiar y para muchas otras cosas, no.
Entonces, eso es otra clave. Vayan anotando que de esto se trata también este podcast, de ir... Y no soy abogado de inmigración. No, total, ni doy total. ayudas legales, pero son cositas que uno después dice. Pero es que son ¿por qué no lo tipsitos, hice? exacto. Nosotros, por ejemplo, hemos cometido muchísimos errores llegando acá, esperando a poder aplicar para un crédito, esperando. Entonces, primero uno tiene que comprar un vehículo, de pronto se compró un vehículo, tocó pagarlo cash, obviamente buscar una opción que no lo vaya a dejar a uno por ahí botado. Entonces, se descapitaliza uno de pronto muy rápido. Hay miles de errores que uno va haciendo y va cometiendo a medida de que uno va avanzando. Y la idea también de esto es enseñar a la gente con tipsitos así pequeñitos, por ejemplo el de la maleta, el de la humildad. traer la maleta grande, traerla llena de humildad, porque hay muchas cosas que van a pasar. Y bastante, porque te Sí, tiene claro. que durar por muchos años. Sí, claro, total. O tienes que ir alimentándola o ir a buscar más, Sí. porque no se te puede acabar. Mira, qué bueno, qué buena charla, qué buena charla. Es tema. Bueno, arranca ya esta parte de respirar, ya voy para el enfoque, ya soy odontólogo y ahora ya quiero montar lo mío, supongo, ya quiero ser empresario, ya quiero empezar a... O todavía pasa mucho tiempo estando en otras clínicas, en otros lados. Bueno, pasan básicamente en total 4 años, pero 2 años en Miami, y hubo detallitos y cosas con que no me acomodé, y muchas cosas de trabajo también. Claro. Y el tema oferta y demanda, sin entrar mucho en detalle, pero si hay mucha oferta y no tanta demanda, y qué oferta, no te sientes cómodo con cosas y decides de pronto, no me gusta aquí, me voy. Entonces me mudo acá más al norte, a Lake Worth, West Palm Beach, entre Delray y West Palm. Era antes igual que todo, estaba menos poblado, Claro, más tranquilo. La demanda era mucho Entonces, mayor de pacientes. Podían haber más oportunidades, algo más tranquilo, no tanta locura como en Miami. Yo quería buscar algo diferente, entonces después de vivir humildemente, normalmente, tranquilamente en Miami, vas construyendo, disfrutas. Claro. Cuando ya te gradúas y dices, ya puedo, entonces me disfruto otro lugar diferente donde vivir, vivo buen ambiente, pero ya luego digo, quiero algo diferente. Va uno evolucionando. Y creo que también uno de nuestros invitados nos decía, en el movimiento también está el éxito. O sea, que no se quede estancado, no se quede en un solo sitio, muévase, que eso también hace parte de migrar. De migrar, así sea de la misma ciudad, pero no, quiero algo mejor, migremos del... Siempre estar buscando el crecimiento, los cambios, sí. Claro. Me vengo para acá, para Lake Worth, y empiezo a buscar para trabajar con otras clínicas, en otros lugares, y de pronto si hay un poco más de oportunidades, conocer gente diferente, y empiezas a trabajar ahí para estos otros lugares. Y pues hay experiencias buenas, como todo, experiencias malas, vuelves y aprendes aquí o allá, donde te gusta, qué te gusta, hasta que finalmente digo, quiero algo diferente, pero qué tan diferente. Entonces tengo este amigo de Gainesville. Yo ya lo había conocido años atrás en Miami, a través de unas amigas, cuando yo pues recién llegaba, odontólogo, graduado de Colombia, buscando qué hacer. Sí. Y me lo presenté, me dice, ay, mira, te presentamos a un amigo, él quiere estudiar odontología. Quiere. Okay. Y yo, qué chévere. Bueno, empezamos a hablar del tema, nunca más lo vuelvo a ver, hasta que años después me lo encuentro en Gainesville. Él ya se ha graduado y está estudiando la especialidad de endodoncia. Entonces retomamos pues como nuestra amistad y compartimos ese año que yo estuve allá. Creamos una bonita amistad estando en Gainesville. Luego estamos hablando años después en Lake Worth, nosotros seguimos conversando, y un día me encuentro con él en Orlando de casualidad, nos tomamos un café y conversamos, y le digo, no, estoy pensando que estoy trabajando, que quiero, no sé, un cambio, y me dice, pon tu propio consultorio. Si tú pones tu consultorio y le pones ganas, así sea con 2 sillitas, es lo tuyo, sí. Luchas por lo tuyo y vas a crecer, te va a ir bien. Y yo nunca lo había como considerado de esa manera, pero eso me abrió
ya como otro sí. aspecto. Empiezo como a echarle cabeza y cabeza y digo, bueno, voy a buscar dónde. Y empiezo a buscar locales y lugares para rentar y pensaba que era mucho más fácil Mm. los permisos y la construcción. Bueno, buscar algo ya montado, comprar algo que ya esté funcionando. Entonces, claro, te piden un montón de dinero porque es que entonces un negocio ya está funcionando, ya está produciendo. Sí, Entonces, claro. Ya tiene el los nombre. números por las nubes y digo, no. Y no encontré algo tampoco como que yo dijera, esto es como mío. Y uno tiene que creer también mucho en esos instintos, en esas sensaciones, como que lo que llaman the gut instinct, Sí, 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 de total. tu La interior, intuición, la tu intuición. intuición. Sí, sí, sí. Y de pronto empiezo a mirar y vengo a esta plaza aquí y fui a mirar otro local que estaba aquí al frente. Que pensando pues porque hay un supermercado latino y entonces voy a ir a mirar y me gusta el local y me dice el hombre, me dice, no, pero sabes qué, qué pena, pero es que te tengo que confirmar porque van a montar una barbería aquí y ya habían hablado. Yo, salgo de ahí como medio triste porque me había gustado el área y me dice alguien, un vigilante o algo, me dice, pero venga, mire para el frente, ya están rentando otro. Yo, cruzo, miro y todo el local esquinero, Este. mejor. Claro. Y lo veo y digo, wow, este sí es, me gusta. Y sentí eso como que sí me gusta, este es. Como que hubo química Sí, eso fue Uno siente química uno con los siente como lugares eso. también. Sí, 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 total. totalmente. Entonces ya empiezo a buscar y los locales son dentro de la misma plaza, pero son diferentes dueños. Sí. Entonces empieza el proceso de hablar con la otra persona, el local estaba desocupado, estaba disponible y todo se da súper fácil. Bendito Dios. Pero entonces luego viene el proceso de construir Y las lo básico licencias. de odontología, plomería, instalaciones, cambiar, remodelar por Y dentro. cosas de salud que le piden, obviamente, por ser una clínica odontológica. Que Sí, no es lo claro, mismo cumplir que con todas las normas y Sí, todo, total. claro, claro. Las Y normativas son brutales. busca el dinero Ok. por, cabe destacar que por aquella época de 2006, 2008, cuando todo el real estate se fue para abajo, las propiedades, todas esas cosas, habíamos pasado por una etapa difícil, el crédito estaba vuelto nada, Claro. no hay quien te preste, cuida tu crédito porque si no tienes crédito no eres nada. Tal cual. No había confianza, No obviamente, de había, los bancos ni de las personas que correcto. prestan en su momento, porque todo el mundo estaba llevado. Entonces busca quien te preste, privado, quien confíe en ti, por qué, amistades, conocidos, que, bueno, gracias a Dios las cosas se dan, no en términos ideales, pero funcionan. Y dedicarnos a construir, nada, un mes o 2 meses eso está listo. Hmm. Entonces, Oh, mientras tú oh. trabajas en otro lado, pones a funcionar esto aquí a ver cómo empieza la remodelación y todo. Y entonces el mes y 2 meses terminaron subiéndose a 9, 10 meses. Dios. Te regalan 2, 3 meses de renta de gracia, pero ya luego tú empiezas a ver que a partir de, no recuerdo exactamente, 3, 4, 6 meses, qué sé yo, te empiezas a pagar renta sobre un lugar Sí, que no te produce un peso, y sin que producir te está total. sacando tus ahorros Drenando. y tus ahorros y el préstamo y todo eso, y dele, pero bueno. Pero es la inversión que hay Pero que es la hacer para. inversión Sí, con total. toda la fe y todas las ganas. Le metimos toda la ficha y abrimos un Sunset Smiles con dos sillitas odontológicas y empezamos a trabajar. Trabajas por la mañana en un lado y te vienes a tu consultorio por la tarde. Ok. Y Te ahí. quedas hasta las 7, 8, 9 de la noche, los pacientes que hay, lo que puedas ver y empieces a darle. Y los sábados, y muévete, muévete hasta que empieza a coger tracción y te ganas tus propios pacientes y va creciendo, creciendo hasta el punto en que dejamos el otro trabajo y nos dedicamos 100% a esto. Se puede. Se puede, Se puede. se puede, No es de un día para otro, no. Pero se puede. pero se puede. Con constancia, con disciplina, con determinación, con. Se puede decir Con fe. con fe, con mucha fe, obviamente, con algo de sufrimiento. Y Y todavía todavía. con lo que queda y has reconstruido de humildad en tu maletica. Ahí está. Porque siempre tienes que tener esa humildad que te acompañe. La maletica de la humildad. Y aquí estamos en Y Sunset aquí Smiles. estamos, Lake pero Worth.
la historia no termina ahí. Cuente a ver, se pone bueno, se pone bueno. No es que lo logramos y ya, no, tú empiezas con una cosita pequeña, a crear confianza en los pacientes, a hacer cosas sencillas, hay que seguirse preparando. Claro. Y tienes un equipo de trabajo de tal o cual manera, se va renovando, la gente pues va creciendo, se va yendo, empieza a tener gente nueva, gente que se alinea con tus pensamientos, gente que no. Claro. Y es un proceso de crecimiento constante. No te puedes quedar quieto. Oigado, muchas gracias por estar con nosotros, por abrirnos las puertas de su consultorio de Sunset Smiles. Cosas. Oiga, muy chévere muy El chévere podcast. el podcast, el programa me parece muy chévere, la idea genial. Nostálgico porque Sí, te pone a recordar. a recordar tu pasado, tus raíces, de dónde vienes, qué fue todo este proceso. Y espero que sea inspirador, motivador para muchas otras personas. Voy a respirar un poquito más profundo y de pronto voy a ir al aeropuerto a recoger la otra maleta de humildad Ajá. que se me quedó, se me quedó por ahí, que puede llegar a haber sido eso. Como siempre suelo decirle a los invitados que muchísimas gracias, los quiero con mi corazón, los amo con el corazón por compartir ese pedacito de vida de Cero a Millón. Gracias. No, con De todo mucho corazón. gusto. Muchas gracias a ti por invitarme No, yo. a tu espacio. Eso es de Cero a Millón, historia de migración hoy con el doctor Muelitas, el doctor Pip. Bueno, mano, muchas gracias.